Entre flores marchitas y un silencio pesado, el hombre se inclinó ante la tumba de su esposa, cargando solo dolor y arrepentimiento. De repente, una niña translúcida apareció frente a él y dijo con firmeza: «Puedo devolverte a tu esposa». Él no lo creyó, incrédulo, pero pronto descubriría que la tumba de su amada guardaba algo mucho más perturbador que la muerte. El viento frío atravesaba la reja de hierro del cementerio, rechinando como si llorara junto con él. Antonio caminaba despacio, los ojos bajos, las manos aferradas a un ramo de lirios blancos que temblaban entre sus dedos. 6 meses se habían arrastrado desde el día en que Elena, su esposa, partió, y apenas ahora encontraba el valor para enfrentar aquel lugar. La escena de la tragedia aún le ardía en la mente. El auto en llamas tras el accidente, el humo devorándolo todo, y él llegando demasiado tarde. Desde adolescentes habían estado juntos, creciendo lado a lado, construyendo sueños que ahora parecían sepultados bajo la misma tierra que la recibía allí. «Elena», murmuró con la garganta seca, como si pronunciar su nombre estuviera prohibido. Cada paso entre las lápidas era como atravesar un campo minado de recuerdos. Antonio recordaba el primer beso en la banca de la plaza, la boda sencilla, la manera amorosa con la que ella cuidaba a los niños del albergue donde era voluntaria. Y ahora, solo quedaba el silencio. El corazón dolía como si lo aplastaran desde dentro. Se acercó a la lápida de Elena y las rodillas casi le cedieron. La inscripción fría en el mármol parecía burlarse de él. 2 fechas, una raya en medio, resumiendo toda una vida. Cayó de rodillas, las flores resbalando de sus manos. «No vi antes. ¿Sabes por qué?», dijo con voz ronca y los ojos llenos de lágrimas. «Porque no tenía fuerzas, porque cada vez que pensaba en estar frente a esta piedra, sentía que también iba a morir. Te fuiste y te llevaste todo conmigo, Elena, hasta el aire». Las lágrimas caían en silencio empapando la tierra fría. Respiró hondo, como si quisiera arrancar las palabras de la garganta. «Éramos uno solo desde chicos. ¿Cómo sigo ahora? Tú siempre decías que yo era fuerte, pero no lo soy. No soy más que un hombre roto. Perdóname por no haber podido salvarte». Su llanto resonaba entre las tumbas, solitario, hasta que un brillo suave llamó su atención. Una pequeña luz comenzó a formarse junto a la sepultura. Antonio parpadeó, creyendo que era reflejo de las lágrimas, pero la luz creció, moldeando contornos delicados hasta transformarse en la figura de una niña. Era una pequeña de cabello corto y oscuro que caía en ondas ligeras sobre los hombros. La ropa desgastada parecía flotar y su piel tenía una transparencia casi etérea, irradiando un resplandor tenue, como si estuviera hecha de aurora. Sus ojos, grandes, castaños y profundos, no pertenecían a una simple niña. Cargaban una sabiduría dolorosa. Antonio tragó en seco todo su cuerpo erizado. «¿Quién eres? ¿Qué está pasando?». La niña no se movía, solo lo observaba con una serenidad desconcertante. Entonces su voz surgió, dulce pero firme, cortando el aire. «No es el fin, Antonio. Tu esposa no se ha ido. Yo puedo devolvértela». Él abrió los ojos de par en par, sintiendo el suelo desaparecer bajo sus pies. «¡Basta!», gritó, levantándose de golpe. «No juegues con eso. No juegues con mis sentimientos. No tienes idea del dolor que cargo. Si viniste a atormentarme, desaparece». La niña no retrocedió. Su expresión era calma, casi compasiva. «Yo conozco tu dolor. Conozco el peso del vacío. Pero no es el fin, Antonio. Necesitas creer». Él se frotó el rostro con las manos, la respiración agitada. «¿Creer en qué? ¿En fantasmas? ¿En milagros? ¿Crees que me voy a aferrar a una visión para no volverme loco de una vez? Yo enterré a Elena con estas manos. Vi la tierra cubrir el ataúd». Su voz fallaba, pero estaba cargada de una furia desesperada. «No me hagas esto, por favor. No me des esperanzas que no existen.
La niña inclinó la cabeza, como quien comprende la incredulidad pero no la acepta. Sus ojos brillaron aún más, reflejando algo que parecía ir más allá de lo humano. La decisión nunca fue mía, Antonio, siempre fue tuya, solo depende de ti. La frase quedó suspendida en el aire como un susurro eterno. Él dio un paso adelante, como si quisiera sujetar aquella presencia, pero el resplandor empezó a disolverse ante sus ojos. «Espera, no te vayas», suplicó, pero ya era tarde. La niña desapareció en pleno aire, dejando solo el viento frío y el vacío palpitante en su corazón. Antonio permaneció allí, sin fuerzas, mirando el espacio donde ella había estado segundos antes. El silencio del cementerio volvió a pesar, pero nada parecía igual. Las palabras de ella resonaban en su mente, desgarrando sus certezas. «Solo depende de ti». No sabía si había visto un delirio o una señal imposible, pero una semilla, aunque dolorosa, había sido plantada. Y esa semilla no lo dejaría en paz. Esa noche, Antonio volvió a casa arrastrando los pies, como si hubiera dejado la mitad de su vida en el cementerio. Arrojó el abrigo sobre la poltrona, pero el frío parecía haber entrado dentro de él. Se sentó al borde de la cama y llevó las manos al rostro, repitiendo en pensamiento las palabras que había escuchado. «Solo depende de ti». El corazón se negaba a aceptar aquello como real. Fue el dolor. Eso tuvo que ser. «Estoy viendo cosas, me estoy volviendo loco», murmuró intentando convencerse a sí mismo. Pero por más que lo intentara, no podía olvidar los ojos de aquella niña, brillando como brasas en la oscuridad. Se volteó en la cama, pero el sueño no llegaba. Elena invadía cada rincón de la memoria, cada detalle que él intentaba enterrar. Su manera de acomodarse el cabello antes de salir, la costumbre de reír bajito cuando no estaba de acuerdo con él, el calor de su mano entrelazada con la suya durante las noches de invierno. Si al menos hubiera una manera, pensó, sintiendo arder el pecho. Los párpados pesaron y por fin el cansancio lo venció. Pero el descanso no vino en forma de paz, sino en forma de un sueño. En el sueño estaba otra vez en el cementerio. La neblina cubría las tumbas como un manto, y a lo lejos, la misma niña aparecía pero ahora llorando. Las lágrimas corrían por su rostro traslúcido y su voz, entrecortada, sonaba como un lamento atrapado en el tiempo. «Vuelve a la tumba, excava. Por favor, Antonio», imploraba, con las manos extendidas hacia él. Era distinto de antes. No había serenidad, no había firmeza. Había urgencia, dolor, desesperación. Antonio retrocedía, atónito. «¿Excavar? ¿Estás loca? ¿Quieres que desentierre a mi esposa? ¿No basta con lo que sufrí?», gritaba sintiendo el pecho comprimirse. Pero la niña no desistía. Se acercó, el rostro contraído por el llanto, y repitió: «No es el fin, te lo ruego. Excava». Su mirada parecía atravesarlo, y él sentía un nudo en la garganta, incapaz de responder. «No entiendes. Ella todavía te necesita. Ella aún está esperando». «Para, basta», bramó él tapándose los oídos. «No sabes lo que dices. Ya he sufrido demasiado. Yo enterré a Elena. Vi bajar el ataúd. No puedo pasar por esto otra vez». Pero cuanto más gritaba, más fuerte la voz de la niña resonaba, repitiendo la súplica como una campana rota: «Vuelve, excava, no la abandones». El eco se multiplicaba, hasta que el sonido se volvió insoportable, haciéndolo despertar de un sobresalto. El cuerpo de Antonio estaba empapado en sudor, el corazón desbocado como si hubiera corrido una maratón. Se levantó tambaleando, fue hasta el lavabo y se echó agua fría en el rostro. El reflejo en el espejo lo observaba como si fuera un extraño. Ojos rojos, semblante devastado, el peso de un hombre que ya no sabía en qué creer. «Solo fue un sueño, solo un sueño», repetía, pero la voz salía débil, sin convicción. Se recostó otra vez,
pero el sueño no volvió. En lugar de eso, la sensación de que aquel pedido no era invención, sino un llamado. ¿Y si ella tiene razón? ¿Y si...? Elena no se ha ido, pensó asustado de su propia esperanza. El pensamiento parecía absurdo, pero era más fuerte que él. Por primera vez en meses, no era la muerte lo que lo dominaba, sino la duda. El sol apenas había salido cuando Antonio salió de casa, con la pala sobre los hombros. Caminaba como un condenado, pero al mismo tiempo guiado por algo más grande que él mismo. Cada paso hacia el cementerio parecía pesar toneladas. El sudor le bajaba por la frente aún con el frío de la mañana, y la respiración salía corta, entrecortada. «¿Qué estoy haciendo?», murmuraba para sí, apretando el mango de la pala. «Esto es una locura. Pero, ¿y si...?» El recuerdo del sueño y de la voz insistente de la niña resonaban dentro de él, corroyendo cualquier intento de racionalidad. Al llegar a la tumba de Elena, se quedó paralizado. El lugar parecía aún más sombrío bajo la neblina matinal. La lápida reflejaba la luz débil del sol, como si se burlara de él. Antonio pasó la mano por la piedra fría, los ojos empañados. «Elena, perdóname. Si estoy equivocado, si todo esto no es más que un delirio, estoy profanando tu descanso. Pero si aún existe una oportunidad, solo Dios sabe lo que voy a encontrar». La voz le temblaba, casi quebrándose en sollozos. Con manos temblorosas, clavó la pala en la tierra. El sonido metálico rasgando el suelo resonó en el silencio como una sentencia. A cada palada de tierra arrojada al costado, un nudo mayor en el pecho. Antonio sentía que el cuerpo se debilitaba, pero continuaba. Las uñas se le llenaban de barro, los músculos gritaban y el corazón parecía querer saltar por la boca. Debo parar ahora», pensaba, pero al mismo tiempo una fuerza invisible lo empujaba hacia adelante. Mientras cavaba, los recuerdos invadían su mente sin piedad. Elena sonriendo el día de la boda, Elena cantando bajito en la cocina, Elena acostada a su lado, diciendo que nunca lo dejaría solo. «Me mentiste, Elena», susurró, deteniendo por un instante el movimiento de la pala. Las lágrimas se mezclaron con la tierra en su rostro. ¿O acaso no? La pregunta resonó dentro de él, aumentando aún más la angustia. Por fin, la pala golpeó madera. El corazón de Antonio casi se detuvo. Soltó la herramienta y empezó a quitar la tierra con las manos, desesperado, como si intentara liberar un tesoro enterrado. El ataúd apareció, sucio, húmedo, marcado por el peso de la tierra. Antonio jadeaba, los ojos fijos en la tapa. «No, no puede ser», murmuró. Sujetó con fuerza y con un impulso de desesperación forzó la tapa a abrirse. El impacto lo derribó de espaldas. No había cuerpo. El espacio donde debía estar Elena estaba vacío, frío, como la misma muerte. Antonio llevó las manos a la cabeza, incrédulo. Dios mío, ¿qué es esto?», repetía con la voz entrecortada. En el fondo del ataúd, solo un pequeño objeto llamaba la atención, una memoria USB envuelta en un pañuelo de tela delicada. Lo reconoció de inmediato. Era el pañuelo favorito de Elena, el mismo que llevaba en el bolsillo, con el perfume dulce que aún parecía flotar en el aire. El cuerpo de Antonio temblaba por completo. Sostuvo la memoria USB con las manos sucias de tierra, el corazón desbocado. «Elena, sí, ¿qué te hicieron?», susurró, mientras el silencio del cementerio lo envolvía como un velo pesado. Por primera vez, no sabía si estaba frente a la locura o a la verdad que siempre temió encontrar. Antonio llegó a casa como si cargara un cadáver invisible sobre los hombros. Las manos aún temblaban, sucias de tierra seca que se empeñaba en quedarse bajo las uñas, recordándole lo que acababa de hacer. Colocó la memoria USB sobre la mesa como quien deposita una prueba prohibida, algo que no debería existir. Se quedó de pie, mirando aquel objeto diminuto,
intentando decidir si tendría el valor de conectarlo a la computadora. ¿Y si no es nada? ¿Y si es una trampa? ¿Y si es...? Elena, murmuraba, perdido entre la esperanza y el miedo. El corazón le latía tan fuerte que casi podía escucharlo resonar en la sala silenciosa. Con las manos sudorosas, finalmente insertó la memoria en la ranura. La pantalla parpadeó y por un segundo, Antonio casi apagó todo, tomado por un instinto irracional de huir. Pero entonces, la imagen apareció. Elena. Estaba allí, frente a él, viva. La respiración se le cortó y los ojos se le llenaron de lágrimas. «Dios mío, Elena», susurró, tocando la pantalla como si pudiera atravesarla. Ella estaba temblorosa, abatida, con el cabello desordenado, el rostro pálido, marcada por profundas ojeras. Pero de repente, algo llamó aún más su atención. En la esquina del video, la fecha. El corazón se le encogió. Era el día del accidente. «Antonio, si estás viendo esto, es porque no logré escapar». Su voz sonaba frágil, pero cargada de firmeza. Él llevó la mano a la boca ahogando un sollozo. Elena hablaba rápido, como si cada palabra fuera un riesgo. Contó que, mientras trabajaba como voluntaria en un albergue, descubrió una red de adopciones ilegales. A los niños los sacaban de familias pobres bajo una fachada legal y los entregaban a criminales. «No puedo llamarte, mi amor, porque si descubren cualquier vínculo entre nosotros, tú también serás un objetivo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Siento que ya saben que descubrí todo. Estoy grabando esto con la esperanza de que alguien lo encuentre, de que tú lo encuentres, y que aún haya tiempo». Antonio se levantó bruscamente, la silla cayendo detrás de él. «No, no puede ser verdad». «No puede», gritaba caminando de un lado a otro. Las lágrimas corrían sin control. «Yo te enterré, lloré por ti, si esto es real, si es real». El corazón parecía explotar desde dentro. El dolor de la pérdida, que había sido una prisión, ahora se transformaba en una angustia aún mayor. La posibilidad de que ella hubiera previsto su propia desgracia y no hubiera podido pedir ayuda. En el video, Elena se acercó a la cámara, los ojos llenos de lágrimas. «Ellos son peligrosos. Fingen salvar vidas, pero destruyen familias. Solo pensé en proteger a esos niños, Antonio. No podía quedarme callada». La voz le falló y presionó las manos contra el pecho. «Necesito que me creas. Necesito que me encuentres. Promete que no vas a rendirte». La imagen tembló, se distorsionó y el video se interrumpió abruptamente, dejando un silencio ensordecedor. Antonio cayó de rodillas en el suelo, los hombros sacudidos por intensos sollozos. «Elena, mi amor, ¿qué te hicieron?». Balbuceaba perdido entre rabia e impotencia. El rostro se le contorsionaba de dolor, como si hubiera recibido un golpe invisible. Miró la pantalla apagada, deseando desesperadamente que su imagen regresara, que su voz volviera a escucharse. Pero lo único que quedaba era el reflejo de su propia desesperación. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. El aire de la sala cambió, volviéndose pesado, casi sofocante. Se giró lentamente y la vio, la niña. Estaba allí en medio de la sala, detenida tan translúcida como en el cementerio, pero ahora irradiando un resplandor suave que iluminaba las sombras. Antonio jadeó, intentando retroceder. «Tú otra vez. ¿Qué eres? ¿Por qué me persigues?». Su voz salía ronca, desesperada. La niña dio un paso adelante, la expresión serena pero firme. «No vine a perseguirte, vine a guiarte. Ya viste con tus propios ojos. Elena aún puede ser salvada». Antonio negó con la cabeza, lágrimas rodando. «Pero... ¿y si todo esto es una ilusión? ¿Y si es otra trampa? No sé si aguanto, no sé si puedo creer otra vez». La niña mantuvo los ojos fijos en los suyos. «Ya creíste una vez, Antonio, cuando te enamoraste de ella, cuando decidiste pasar toda tu vida a su lado.
Eso también parecía imposible, pero confiaste. Confía ahora. El silencio llenó la sala por unos segundos, pesado y decisivo. Antonio respiró hondo, cerrando los ojos. Cuando los abrió, algo distinto brillaba en ellos. Aún dolor, pero también determinación. Se limpió el rostro con las manos mojadas en lágrimas y dijo con voz firme: «Está bien, voy a confiar en ti. Si es para salvar a Elena, iré hasta el final». La niña sonrió suavemente, y en ese instante, el resplandor a su alrededor pareció intensificarse, como si aprobara su decisión. Antonio no cerró los ojos esa noche. Cada vez que los párpados se le bajaban, veía a Elena en la pantalla, frágil, suplicando, y la imagen de la niña superponiéndose, repitiendo la promesa imposible. Al amanecer, escuchó pasos suaves por la casa. No eran pasos de carne y hueso, eran más ligeros, casi como el susurro de hojas movidas por el viento. Cuando se volteó, allí estaba otra vez, la niña translúcida, con el mismo resplandor sereno. «¿Estás listo?», preguntó, como si ya supiera la respuesta. Antonio respiró hondo y asintió. «No tengo opción. Si hay una oportunidad, voy a seguirte». Ella caminaba al frente y él iba detrás, como alguien que sigue una brújula invisible. No había explicaciones, no había mapas, solo los pequeños gestos de la niña indicando direcciones. Se detenía en esquinas específicas, miraba a la izquierda o a la derecha, y Antonio obedecía en silencio. «¿Cómo sabes hacia dónde ir?», se atrevió a preguntar. La niña lanzó una mirada breve, llena de una sabiduría que no correspondía a su edad. «Porque siempre he estado donde nadie más mira». Él no entendió, pero se quedó callado. El peso de la incertidumbre ya era suficiente. Las calles por donde pasaban estaban casi siempre desiertas. Un edificio abandonado aquí, una plaza olvidada allá. Era como si el camino se dibujara con memorias enterradas. El silencio entre ellos era denso, solo interrumpido por el sonido de los pasos de Antonio, y a veces por el viento frío cortando la madrugada. En cada esquina, el corazón de él se aceleraba, como si estuviera a punto de encontrar algo terrible. «Elena, aguanta un poco más», repetía, en un murmullo que parecía oración. Pasaron horas hasta que llegaron a un camino rural escondido, rodeado de árboles altos que bloqueaban la luz de la luna. El asfalto lleno de baches dio lugar a tierra apisonada, y el aire olía a moho y a óxido. Antonio sintió un nudo en el estómago. «¿Qué es este lugar?», preguntó tratando de contener el temblor en la voz. La niña se detuvo y miró el horizonte. Un escondite. Ellos eligen lugares donde a nadie más le importa mirar, pero es aquí donde suceden las cosas. El corazón de Antonio se desbocó cuando el galpón apareció frente a ellos. Una construcción aislada, de paredes metálicas oxidadas, ventanas tapadas con tablones y un portón pesado que parecía nunca haberse abierto. El silencio alrededor era casi antinatural, como si la misma noche se negara a acercarse. Tragó saliva, los puños cerrados. «¿Ella está ahí dentro?», preguntó con voz ronca. La niña miró fijamente el edificio y luego a él. «Sí». Antonio se quedó inmóvil, encarando el galpón como si fuera una bestia lista para devorarlo. El sudor le bajaba por la frente a pesar del frío. La mente le gritaba que se fuera, pero el corazón latía con una certeza dolorosa. Elena estaba allí. «No sé cómo voy a entrar, no sé si voy a salir vivo de aquí», dijo más para sí mismo que para la niña. Ella solo lo observaba en silencio, como si ya tuviera todas las respuestas, pero no pudiera revelarlas. Respiró hondo, cerrando los ojos por unos segundos, intentando reunir fuerzas. Cuando los abrió, la niña seguía allí, inmóvil, los ojos brillando en la oscuridad. «¿Entonces esto es?», preguntó, buscando confirmación, y fue en ese instante que lo comprendió. Ya no había vuelta atrás.
Lo que sucediera a partir de ese momento decidiría no solo el destino de Elena, sino también el suyo. El galpón se erguía frente a él como una fortaleza olvidada, envuelto en un silencio que no era natural. Era el tipo de silencio que escondía secretos. Antonio respiró hondo, el corazón latiendo tan fuerte que parecía retumbar en el pecho. Cada paso hacia el portón metálico estaba acompañado por el recuerdo de Elena, por el miedo de encontrarla, o peor aún, de no encontrarla. La niña, inmóvil detrás de él, solo observaba, los ojos brillando con aquella calma desconcertante. «Confía en mí», dijo ella, casi en un susurro. Antonio asintió, más para convencerse a sí mismo que para responderle, y entró. Adentro, el aire era pesado, impregnado de óxido y moho. El sonido de sus botas resonaba en el piso de concreto, y cada crujido hacía estremecer su cuerpo. Mantenía el semblante serio, porque sabía que cualquier vacilación podría costarle caro. El disfraz de financiador de adopciones ilegales había sido improvisado, pero ahora era su única arma. Poco después, un hombre corpulento se le acercó, los ojos entrecerrados analizándolo de arriba a abajo. «¿Eres el contacto nuevo?», preguntó desconfiado. Antonio tragó saliva, pero mantuvo el tono frío. «Soy alguien que puede traer mucho dinero, si realmente tienen lo que dicen tener». Conducido por los pasillos, Antonio observaba cada detalle con atención. Puertas cerradas, algunas con rejas, detrás de las cuales se oían ruidos apagados, voces pequeñas, llantos contenidos, respiraciones cortas. El corazón se le retorció al reconocer que eran voces de niños. Cerró los ojos un instante, intentando no sucumbir al desespero. «Mantente firme. No ahora. No aquí». Pasaron por una sala donde montones de papeles se acumulaban en cajas, contratos falsos con nombres de familias inexistentes. Antonio discretamente dejó el celular grabando, los dedos sudando dentro del bolsillo. De repente, una visión le desgarró el alma. Al fondo de un pasillo, recargada contra la pared, estaba Elena. El rostro abatido, el cabello sucio y enredado, el cuerpo delgado casi sin fuerzas. Por un instante, Antonio olvidó quién era, dónde estaba. Quiso correr hasta ella, abrazarla, arrancarla de aquel infierno, pero tuvo que tragarse el impulso. Un líder del grupo estaba a su lado, observando sus movimientos. La mirada fría de aquel hombre lo recorrió de arriba a abajo. «¿Con quién viniste? ¿Quién te recomendó?», preguntó con tono duro. La sangre se le heló en las venas. La mentira tenía que ser convincente, o todo terminaría allí. «Digamos que un amigo de fuera me habló de sus negocios. No necesito nombres, necesito garantías», respondió Antonio, manteniendo la voz firme a pesar del nudo en la garganta. El hombre lo observó durante unos segundos demasiado largos, como si intentara arrancarle la verdad solo con la mirada. Antonio sostuvo la mirada, disimulando el miedo. Finalmente, el líder dio un paso atrás y esbozó una sonrisa corta. «Está bien. El dinero compra confianza. Pero no aquí. No ahora». Alivio y terror se mezclaron en el pecho de Antonio. No lo habían desenmascarado, todavía. Siguió recorriendo el galpón, disimulando cada movimiento, mientras sus ojos lo registraban todo. La memoria fotográfica intentaba grabar rostros, documentos, puertas escondidas, cada detalle que pudiera servir después. Elena lo vio por un instante. Sus ojos se abrieron de par en par, pero él hizo un gesto casi imperceptible, pidiendo silencio. El dolor de ignorar el llamado de la mujer que amaba fue como una daga atravesando su corazón. Cuando finalmente logró salir del galpón, la respiración de Antonio estaba destrozada. Todo el cuerpo sudaba frío, y las piernas le temblaban como si fueran a ceder en cualquier momento. Había conseguido grabar pruebas, escuchar conversaciones, ver los rostros de aquellos niños y de la misma Elena. Pero salir de allí sin actuar fue la decisión más cruel que había tomado en su vida. Afuera, el aire de la noche parecía más ligero,
pero el peso en su alma era insoportable. La niña apareció otra vez, en silencio, solo observando. Antonio cerró los ojos y murmuró: «La vi». «Ella está allí, y voy a traerla de vuelta». Antonio llegó a casa con el corazón hecho pedazos. Las manos le temblaban tanto que apenas podía abrir la puerta. En cuanto entró, se desplomó en el sofá, el cuerpo consumido por el cansancio físico y el peso emocional. Cerró los ojos y todo volvió en detalles crueles. El pasillo húmedo, las miradas desconfiadas, los papeles desparramados, los rostros asustados de los niños y, sobre todo, Elena, delgada, abatida, pero viva. La imagen de ella se repetía como un tormento, junto con el gesto silencioso que él había hecho para que no gritara. Debía haberla sacado de ahí. Debía haber hecho algo, murmuraba, apretando los puños hasta sentir dolor. Pero sabía que, si lo hubiera intentado, no habría salido con vida, y mucho menos con pruebas. Esa madrugada sin sueño, Antonio marcó y borró el número de la policía varias veces. El número ya estaba escrito más de una vez, pero la duda lo consumía. ¿Y si tardan? ¿Y si mueven a Elena y a los niños antes del operativo? Yo podría volver allá solo, acabar con todo. La idea crecía dentro de él como fuego. Se levantó, caminando de un lado a otro, atormentado. Fue entonces cuando sintió la presencia. Al voltearse, allí estaba la niña, una vez más, parada en la esquina de la sala. La luz suave que emanaba de ella llenaba el ambiente, haciendo que la oscuridad pareciera aún más profunda. «Tienes una elección que hacer», dijo la niña, con voz tranquila pero cargada de peso. Antonio se acercó jadeante. «Ya vi demasiado. Sé que Elena está ahí. Puedo sacarla ahora, esta misma noche. Pero si lo hago...» La voz se le quebró y las lágrimas brotaron. «¿Y los otros niños? ¿Voy a condenarlos? No puedo. No sé qué hacer». La niña, seria, negó con la cabeza. «Salvar solo a Elena es posible, pero si esperas, podrás salvarlos a todos, aunque corres el riesgo de perderla». Las palabras lo atravesaron como cuchillas en el pecho. Antonio cayó de rodillas, los ojos fijos en el suelo. «¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? No soy un héroe, soy solo un hombre roto». La niña se acercó, su figura translúcida brillando aún más. «Porque amas lo suficiente como para sacrificarte, y ese amor es lo que puede salvar no solo a ella, sino a todos». Antonio levantó el rostro, los ojos rojos de dolor. «¿Y si la pierdo? ¿Y si nunca la vuelvo a ver?». Un silencio pesado se extendió. La niña solo respondió: «Entonces le habrás dado el mayor regalo, la oportunidad de no estar sola en ese sufrimiento. Pero si confías, tal vez consigas más de lo que imaginas». Antonio cerró los ojos y dejó salir el llanto. Era un llanto de rabia, de impotencia, de miedo. Quería correr al galpón, derribar puertas, pelear con los puños, gritar el nombre de Elena hasta perderla de nuevo entre sus brazos, pero sabía que no podía. Si actuaba por impulso, perdería no solo a su esposa, sino también a aquellos niños que dependían de él sin saberlo. La decisión era insoportable: salvar a Elena esa noche o esperar y arriesgarlo todo por todos. «No puedo hacerle esto, no puedo dejarla más tiempo en ese infierno», murmuraba, como si suplicara por una respuesta. La niña, sin embargo, no ofreció atajos. Solo lo observaba, en silencio, dejando que el peso de la elección recayera sobre él. Fue entonces cuando Antonio, con el rostro bañado en lágrimas, se levantó. «Voy a esperar», dijo, la voz firme pero dolorosa, «pero juro por Dios que si algo le pasa, nunca me lo perdonaré». La niña inclinó la cabeza y por primera vez sonrió con ternura. «Hiciste lo que debías hacer», y desapareció dejando solo el eco de la decisión grabado en su corazón. A la mañana siguiente, Antonio estaba en la comisaría entregando cada detalle, cada grabación, cada prueba que había reunido.
El comisario escuchó en silencio, el semblante pesado por la gravedad de la denuncia. No hubo demora. Horas después, comenzó la operación. Patrullas fueron posicionadas en silencio por el camino rural, con los faros apagados. Hombres vestidos de negro avanzaban como sombras, armas en mano, mientras los radios susurraban órdenes secas. El galpón estaba rodeado por todos lados. Antonio, oculto dentro de uno de los autos, observaba el escenario con el corazón a punto de estallar. Cuando se dio la orden, la noche se rompió en un torbellino. El portón fue derribado con una explosión sorda y los policías irrumpieron gritando comandos. Las luces de las linternas cortaron la oscuridad, revelando rostros atónitos. Los criminales intentaron huir, pero fueron derribados al suelo, esposados en medio del caos. Los gritos resonaban, unos de odio, otros de alivio. Los niños salían corriendo de las salas, algunos llorando, otros sin entender. Los policías los cargaban en brazos, protegiéndolos del horror. Era como si la noche se hubiera convertido en día con la fuerza de la justicia irrumpiendo entre esas paredes. Y entonces Antonio la vio. Elena, temblorosa, pero de pie, intentando correr con sus propias fuerzas. Su cuerpo vacilaba, pero sus ojos buscaban un solo rostro. Al verlo entre los policías, gritó su nombre, y ese grito cortó la confusión como un clarín. Antonio saltó del auto, atravesando el escenario de sirenas y voces hasta encontrarla. Cuando ella cayó en sus brazos, el mundo entero pareció silenciarse. La apretó contra su pecho, sollozando, y ella se aferró a él como quien se salva de un naufragio. El reencuentro fue un colapso de sentimientos, dolor, alivio, amor e incredulidad. Elena lloraba sin parar, repitiendo su nombre, y Antonio, con lágrimas en los ojos, acariciaba su cabello, prometiendo que nunca más la dejaría sola. A su alrededor, los policías aún gritaban. Las patrullas se llenaban de criminales esposados. Los niños eran cubiertos con mantas y abrazados por los agentes. Pero, para Antonio y Elena, el tiempo se detuvo. Allí, en ese abrazo, era como si la vida hubiera vuelto a latir después de meses de oscuridad. Justo después de la irrupción policial, todavía en medio del caos del rescate, Antonio miraba a todos lados, buscando a la niña. Entre niños llorando, policías dando órdenes y criminales esposados, la buscaba con desesperación, pero no la encontraba. Recorrió los pasillos, la llamó, revisó entre rostros asustados y rescatados, pero era como si nunca hubiera estado allí. El vacío de esa ausencia quedó grabado en su pecho. Algunos días después, ya en casa, Elena se recuperaba lentamente y Antonio vivía entre la alegría de tenerla de vuelta y la angustia de no entender cómo había ocurrido todo. Una noche silenciosa, mientras él contemplaba las estrellas en la terraza, la sensación conocida lo estremeció. Cuando levantó los ojos, allí estaba ella, la misma niña luminosa, ahora más ligera, más serena. La luz suave que irradiaba parecía tocar todo el ambiente, trayendo una extraña paz. Antonio se puso de pie, el corazón acelerado, lágrimas formándose. Tú, te busqué esa noche, te busqué en todos los rincones, pero no estabas. ¿Quién eres? ¿Cómo sabías todo aquello? Elena, despertada por su voz, apareció en la puerta de la terraza. Al ver la escena se llevó las manos al rostro, incrédula. Los ojos se le llenaron de lágrimas de inmediato. Eras tú. Fuiste tú quien me devolvió a él, quien nos guió, ¿verdad? La niña asintió con una mirada dulce, pero no habló de inmediato. El silencio que siguió parecía llevar un peso sagrado, como si cada segundo fuera parte de un ritual inevitable. Entonces, con un tono suave, ella misma se presentó. Mi nombre es Leticia. Antonio respiró hondo, intentando controlar la emoción, y dio un paso adelante. Leticia, no sé cómo agradecerte. Nos salvaste, pero ¿cómo sabías tantas cosas? ¿Cómo sabías dónde estaba Elena?
¿Cómo conocías los caminos? Las preguntas salían atropelladas, entrecortadas por sollozos. Necesitaba esa respuesta. Necesitaba comprender. Leticia bajó la mirada y su luz pareció vacilar por un instante. Porque yo también fui llevada por ellos, confesó en un tono cargado de dolor. Elena ahogó un sollozo, llevándose la mano a la boca, incapaz de creer lo que escuchaba. No puede ser. La niña asintió y continuó. Me arrancaron de mi familia, me escondieron, me borraron del mundo, pero nunca logré escapar. Cuando comprendí que ya no había regreso, me prometí a mí misma que haría lo posible para que ningún otro niño pasara por lo mismo. Por eso me quedé, por eso los guié. Antonio cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro. Elena lo acompañó abrazándolo mientras también lloraba. Tú nos diste todo, dijo Antonio, la voz entrecortada. Me diste dirección cuando solo veía oscuridad. Me mostraste que aún había esperanza. Cambiaste el destino de todos nosotros. Leticia los miró con ternura, los ojos brillando con una serenidad que no tenía nada de infantil, sino de algo mucho más grande, casi eterno. Poco a poco, la luz que la rodeaba comenzó a intensificarse, envolviéndola como un velo radiante. Elena extendió la mano angustiada, intentando detenerla. «Espera, no te vayas todavía». La niña sonrió, negando con la cabeza. «Ya cumplí lo que necesitaba, ahora puedo descansar». La frase sonó como una despedida definitiva, pero también como una bendición. Y entonces sucedió. El cuerpo de Leticia se disolvió lentamente en partículas de luz dorada, que flotaron en el aire y desaparecieron bajo el brillo de la luna. «Gracias», susurró, antes de desvanecerse por completo. El silencio que se instaló no era de luto, sino de paz. Antonio y Elena, tomados de la mano y con lágrimas rodando, permanecieron allí, conscientes de que nunca volverían a ser los mismos después de aquella visita. Algunos días después, cuando Elena ya podía caminar con más firmeza, Antonio la llevó al cementerio. El cielo estaba nublado, pero había una brisa suave que parecía empujarlos hacia adelante, como si al mismo tiempo quisiera presenciar ese momento. Caminaron tomados de la mano entre las lápidas silenciosas y Elena mantenía los ojos llenos de lágrimas, todavía recuperándose de los recuerdos recientes. Hasta que Antonio se detuvo frente a una piedra sencilla, aislada en un rincón olvidado. Grabado en el mármol estaba: Leticia Martínez, 2007-2017. Elena cayó de rodillas, acariciando las letras con la punta de los dedos, como si quisiera sentir la textura del nombre. Una oleada de emoción recorrió su cuerpo y dejó que las lágrimas corrieran sin vergüenza. «Fue ella, fue esta niña quien me devolvió la vida», susurró con la voz entrecortada. «Ella entregó su propia alma para que yo tuviera la oportunidad de volver contigo, Antonio. Nada puede ser más grande que eso». El silencio que siguió fue roto solo por los suaves sollozos de ella. Antonio, a su lado, también se arrodilló. Colocó las flores sobre la lápida, los ojos fijos en el nombre grabado. «Y nos devolvió todo lo que creíamos perdido para siempre», completó, apretando la mano de su esposa con fuerza. El viento sopló más fuerte, moviendo los árboles alrededor, y Elena cerró los ojos un instante, como si pudiera escuchar la risa de la niña resonando entre las hojas. Sus corazones, antes aplastados por el dolor, ahora latían al unísono con una gratitud imposible de describir. En ese instante, algo inexplicable sucedió. Las hojas secas esparcidas por el suelo comenzaron a moverse, girando en pequeños remolinos frente a la lápida. Antonio y Elena se miraron sin entender. Las ramas crujieron y lentamente las hojas formaron una palabra: «Gracias». Elena se llevó las manos a la boca, incrédula, mientras las lágrimas volvían a brotar. Antonio, con los ojos llenos, susurró: «No, los que agradecemos somos nosotros.
El momento se volvió aún más mágico cuando una mariposa blanca se posó suavemente sobre la piedra fría. Permaneció allí unos segundos, batiendo sus alas delicadas, como si observara a la pareja. Elena sonrió acariciando suavemente el brazo de Antonio. «Es ella. Es su despedida», dijo con la voz temblorosa pero serena. La mariposa entonces alzó vuelo, danzando en el aire hasta desaparecer en el horizonte. La pareja permaneció de rodillas, abrazados, mirando la lápida. Ya no había dolor en ese instante, solo la certeza de que el amor y la inocencia de una niña lo habían cambiado todo. Elena apoyó la cabeza en el hombro de su marido y murmuró: «Ella se convirtió en parte de nosotros, para siempre». Antonio besó su cabello, respirando hondo. «Y mientras vivamos, vamos a honrar lo que hizo. Vamos a vivir no solo por nosotros, sino también por ella». En ese cementerio, frente a la lápida de una niña que nadie más recordaba, Antonio y Elena sintieron que lo imposible había ocurrido. La vida les había sido devuelta, pero más que eso, la fe. Y esa fe, cosida por el sacrificio de una niña, sería para siempre el hilo que los mantendría firmes, incluso en las noches más oscuras. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.